Continuamos con nuestros ejercicios de equilibrio de fuerzas en el espacio. En este ejercicio nos dice que tres cables están conectados en el punto A, ¿sí? Donde las fuerzas P y Q están aplicadas como se muestra. En este caso la fuerza P va en el sentido positivo del eje X y la fuerza Q va en el sentido positivo del eje Y. Nos dice, sabiendo que Q es igual a 0, entonces por lo tanto esta la vamos a despreciar. Nos pide encontrar el valor de P, para lo cual la tensión del cable AD, en este caso el cable AD vendría siendo es de 305 newtons y obviamente el sistema está en equilibrio. Bien, entonces ya recordemos nada más rápidamente, ¿sí? En este caso los vectores, al estar el punto de conexión, este vector iría en este sentido, ¿sí? Los tres vectores vendrían saliendo, en este caso, del nodo de conexión. Entonces nos vamos con nuestro cable AB. Para ir del punto A al punto B, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, del punto A al punto B. Tendría yo que aquí bajar 240 milímetros, aquí están. Después tendría yo que ir en este sentido, en el eje X 960, pero negativos, porque voy en ese sentido. Y finalmente 380 en el eje Z positivos, ¿sí? Aquí está la dirección que tendría yo que ir para ir del punto A al punto B. Ese sería mi vector de posición. Ya saben, hay que calcular su magnitud. Y con eso cumplimos el primer parámetro. Nos vamos al AC. Para ir de AC nuevamente serían, en este caso, bajar 240. Aquí está. Moverme en este sentido 960 negativo en el eje X. Aquí está. Y después me tendría que ir en este sentido también negativo 320, que vendrían siendo estos en K. ¿Sí? Así es como quedaría mi vector de posición y calculamos su magnitud. Y finalmente, para lo que es el vector, en este caso el punto D, perdón, me tendría yo que ir en este sentido, ¿sí? Vean, por ejemplo, me puedo ir aquí, en este caso, ¿sí? Vamos a verificarlo, ¿sí? Del vector A al punto D, me tendría que ir, por ejemplo, aquí hacia abajo en X, 240, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante que ahorita vamos a checar. Entonces, vean, me puedo ir 240. Luego, ¿sí? En este sentido, 960, aquí están, ¿sí? Me tendría que ir un poquitito hacia acá, 220, aquí está, menos. Pero vean, desde aquí hacia arriba son 960, pero menos estos 240, ¿sí? Me va a dar 720, o también lo pude haber tomado de esta forma. Sin bajar, por ejemplo, me iría hacia acá, ¿sí? Me iría a estos 960, luego me movería un poquito hacia allá, en el eje Z 220, y luego tendría yo que subir el resto. Entonces subiría para llegar a este punto 960 menos estos 240. Eso me va a dar 720. ¿Sí? Tengan cuidado nada más en ese pequeño detalle porque luego se puede prestar mucho a confusión. Entonces nada más verificar porque la distancia debe ser directamente desde aquí hasta este punto. Por eso al principio lo manejamos de cualquiera de esas dos formas. Bien. Ahora, ya que tenemos, si recuerden esto, vamos a verificar uno de sus componentes nada más. Por ejemplo, vamos a verificar el último. Sería 960 milímetros al cuadrado más 720 al cuadrado más 220 al cuadrado. Y esto le sacamos una raíz cuadrada. ¿Sí? Y esto me va a dar 1220, que es lo que tengo aquí. Y nada más aquí la verificación. ¿Sí? A estos 960 le restamos estos 240 y la distancia directa son 720, esto que tenemos aquí. Bien, teniendo ya los componentes, vean, ahora vamos a hacer simplemente divisiones. Para hacerlo más fácil el libro, vean lo que nos presenta. Por ejemplo, nos dice, para el vector AB, ¿sí? Me lo presenta como fracción. ¿Pero qué viene siendo esa división? Debería ser menos 960 entre 1060. Entonces, ustedes pueden hacerlo también de esa forma. Menos 960 entre 1060. ¿Sí? Esto me va a dar, vean, de forma fraccionaria,
me va a dar menos 48,53. O sea, recuerden que es una equivalencia nada más. Entonces, ustedes pueden utilizar este factor, que esto les daría obviamente un resultado más preciso, o lo pueden utilizar como decimal, ¿no? Menos 0.90, aquí les recomendaría simplemente siempre tomar 4 dígitos y redondear con respecto al quinto. Pero, para facilidad, también lo pueden tomar así, 48/53. Esto sería en i. Si hacemos lo mismo, menos 240, ¿sí? Esta es la ventaja de algunas calculadoras que me presentan las fracciones. Menos 240 entre 1060, esto, si se puede simplificar en forma fraccionaria, aquí me lo va a dar, vean, menos 12,53, menos 12,53. Y en lo mismo, 380, lo divido entre 1060, este es positivo, ¿sí? Y esto me va a dar en fracciones 19,53. Lo mismo con el elemento AC. Vamos a verificar, por ejemplo, el de en medio. Si yo le pongo menos 240 y lo divido entre 1040, esto me va a dar menos 3/13, que es el valor que tengo aquí. Y ustedes pueden verificar los demás. O le repito, si se les llegara a complicar, pues utilícenlo en decimales. Y como consejo, utilizando 4 decimales redondeando con el quinto. Por ejemplo, este quedaría, para una mayor precisión, menos 0.2308, redondeando por este 6. ¿Sí? Cualquiera de esos ustedes pueden trabajar, ya sea fracciones o ya sea, voy a poner esto aquí, ya sea valores decimales. Y finalmente el AD, ¿sí? Considerando que ya nos están dando como dato que el vector AD, aquí está, tiene una magnitud de 305 newtons. Entonces vean, esto ya lo podemos tomar directo. Sería menos este valor, menos 960. Esto lo dividimos entre 1220 y lo multiplicamos por el valor de la magnitud, por 305. Y eso nos va a dar un resultado de menos, aquí está, menos 240 en i. ¿Sí? Aquí está el resultado. ¿Sí? Aquí está el punto. Menos 240 en i. Ahora, si quieren verificar, vamos a ver, por ejemplo, el otro sería 720 entre 1220 y lo multiplicamos por 305. Esto nos va a dar 180 positivo, que es el dato que tenemos aquí en J, y ya nada más se les queda a ustedes verificar el siguiente, que sería menos 220 entre 1220 por 305, y les va a dar este resultado. ¿Sí? Bien. Voy a regresar mi calculadora de este lado para poder verla mejor. Y ahora, ya que tenemos las tres ecuaciones, el valor de P, recuérdenlo en este caso, el valor de P nos dicen que está en este sentido, Q lo despreciamos porque vale 0. El valor de P tiene una magnitud, pero ahora con respecto al componente en I. Bien, hacemos nuestras condiciones de equilibrio. Ponemos aquí que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y empezamos. Nuevamente, todos los componentes en I. Menos 48/53, menos 12/13, aquí está, 48/53 tensión a B, 12/13 tensión a C, 240 es este que tenemos aquí, menos 240, y en este caso el valor de P, aquí lo tenemos que considerar. En la segunda ecuación, con todos los componentes en J, tendríamos menos 12/53 de tensión a B, aquí está, menos 12/53, tendríamos menos 3/13 tensión a C, aquí está, menos 3/13 tensión a C, tendríamos más 180, y eso es igual a 0. Y lo mismo con los componentes en K. Tendríamos más 19/53 tensión a B, aquí está. Tendríamos el otro, menos 4/13 tensión a C, aquí está, menos 4/13, y menos 55 newtons en K. Bien, teniendo nuestras ecuaciones, ya podemos resolver el sistema. En este caso podemos hacer lo mismo, ¿sí? Si se dan cuenta, ahorita sí tenemos un sistema donde tenemos más incógnitas, por lo tanto vamos a utilizar una resolución por sistema de ecuaciones. Nos vamos a nuestra calculadora, le decimos modo, le decimos ecuaciones en 5,
Recuerden que si en este caso no tienen una calculadora, lo pueden hacer por una forma convencional algebraicamente. Lo pueden hacer por determinantes, por sustitución, ¿sí? Por reducción. En fin, ese método ya en ese caso queda abierto. Pero si tenemos una calculadora, vamos a aprovechar esta tecnología. Aquí tenemos que es un sistema de 3 ecuaciones, le decimos 2. Y vamos a empezar aquí AB. AB va a ser X, AC va a ser Y. En este caso van a ser los términos independientes que nos vamos a llevar del otro lado con signo negativo. Y Z va a ser P. Entonces empezamos con el primero. Sería menos, nada más tener mucho cuidado de no equivocarnos, 48 entre 53. ¿Sí? Igual, el siguiente, tensión AC, menos 12 entre 13. El siguiente es P, y P tiene como coeficiente 1. ¿Sí? Y finalmente el término independiente, este menos 240 me lo llevo para acá positivo 240. Porque hay que poner el término independiente del otro lado de la igualdad. Recordemos eso para el sistema de ecuaciones. Nos vamos al otro, sería menos 12 entre 53. Luego tenemos menos 3 entre 13. ¿Sí? Igual. En este caso no tenemos en P, por lo tanto le ponemos el valor de 0. Y el término independiente sería más 180, se viene de este lado como menos 180. Entonces menos, ¿sí? 180. Le damos igual. Y nos vamos con el tercero, sería AB positivo 19 entre 53. ¿Sí? Vamos a esperar, aquí ya lo tenemos. 19 entre 53, ahí está, le damos igual. El otro sería menos 4 entre 13, menos 4 entre 13. ¿Sí? No tenemos componente en P, sería 0. Y finalmente menos 55 se va del otro lado como más 55. Entonces si le damos 55 para marcar la resolución, ahorita vamos a hacer el cálculo. Le damos igual. Y ya me dice primero que X, que viene siendo la tensión AB, que es el lado que tengo aquí. Aquí esperemos que termine el cálculo. Ya se tardó un poquito. ¿Sí? Aquí está X. X vale 446.71. Aquí está, es la tensión AB, 446.71. Y, en este caso, vale 341.71. Aquí está 341.71. Y finalmente Z. Z en este caso vale 986.28. Aquí nos lo cierra como 960. ¿Sí? A ver, vamos a verificar porque aquí como que no quedó bien el cálculo. Aquí sería menos 48 entre 53. ¿Sí? Vamos bien verificando. Aquí sería, aquí a lo mejor por los decimales, menos 12 entre 13. Por aquí cometimos algún pequeño detalle. Aquí sería 1. ¿Sí? Y 240. El otro sería menos 2 entre 53. Ahorita lo verificamos. Aquí se ralentizar, vamos a verificar. Ahí está 446.71. El otro sería 341.71. Y el otro sería, ahora sí, 960. Teníamos ahí por ahí un pequeño error. Nada más hay que tener mucho cuidado en esos datos. ¿Sí? Verificar bien aquí los cálculos, porque nos había dado, recuerden, 986, entonces significa que no estaba bien. Probablemente aquí algún dato no lo metimos correctamente. Entonces eso es lo que afectaba el dato. ¿Sí? Entonces vuelvo nuevamente a checar. ¿Sí? Ahí están todos los datos. Volvemos a capturar, a hacer la igualdad. Me dice que la tensión AB, o sea el componente en X, va a valer 446.71. Ahí está. La componente en Y vale 341.71. Ahí tenemos. Y finalmente Z, 960, que es el vector P. Bien amigos, con esto concluimos este ejercicio.